Yeshua en Marcos 7 no está hablando de alimentos, él está hablando de doctrinas. Bienvenido a este estudio sobre las enseñanzas de Yeshua en relación a los alimentos y las doctrinas de hombres. El libro de Juan termina diciendo que todo lo que registran los evangelios tiene un propósito especial. Lo vemos en Juan capítulo 21, versículo 25. Y hay también otras muchas cosas que hizo Yeshua, las cuales, si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén. Yeshua entonces quiso que Marcos 7 quedara registrado en la historia para que tú puedas comer cerdo, ratón, serpiente, gato, perro, conejo. ¿Realmente será ese el propósito que Yeshua tuvo de que esta historia quedara registrada en las Escrituras? Bueno, vamos a averiguarlo. Si eres un apasionado de la Escritura y te gusta aprender más enseñanzas bíblicas que complementen el Antiguo y el Nuevo Pacto y las enseñanzas de raíces hebreas, te invito a que puedas darle like a este video y suscribirte a este canal para poder recibir más material. Los versículos en cuestión son Marcos 7, 18 y 19. Él les dijo: ¿también vosotros estáis así sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo de fuera que entra en el hombre no le puede contaminar? Porque no entra en su corazón, sino en el vientre y sale a la letrina. Esto decía, haciendo limpio todos los alimentos. Como siempre digo en mis videos, la importancia del contexto. Aunque pareciera que este versículo quiere decir que ahora tú puedes comer lo que sea porque Yeshua lo enseña, es muy importante que leamos el contexto para entender cuál es el verdadero sentido de lo que Yeshua nos está enseñando. Vamos a ir entonces al inicio del capítulo 7 del libro de Marcos. Se juntaron a Yeshua los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales, viendo a algunos de los discípulos de Yeshua comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban. Ahora, si tú eres un estudioso de la palabra, sabrás que no hay ninguna instrucción en el Antiguo Testamento respecto de algún tipo de lavamiento de manos que debas hacer antes de comer. Sí está la instrucción de que debes agradecer por los alimentos, y también hay un versículo que dice: ¿quién subirá al monte de Yah, el limpio de manos? Pero no está hablando de ningún rito de lavarte las manos, sino que está hablando del recto de corazón. Entonces, vamos a continuar con la lectura. Porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Aquí nos queda entonces muy claro que Yeshua y los religiosos de la época van a conversar respecto de un rito que era una tradición que ellos tenían de sus ancianos. Vamos al versículo 5. Le preguntaron pues los fariseos y los escribas: ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? De nuevo se nos vuelve a decir que esto es un tema de tradiciones y no de lo que la palabra dice. Ahora, es muy importante recordar que la Biblia dejó bien estipulado que tú no puedes añadirle mandamientos ni tampoco quitarles. Por lo tanto, está mal que tú quieras imponer algo que es tu tradición como si fuera un mandamiento bíblico a otra persona. ¿Cuál fue la respuesta que Yeshua les dio? Vamos a leer. Versículo 6. Respondiendo él les dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Ten en cuenta esto, los labios y el corazón. Enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Aquí nos deja muy en claro Yeshua que él siempre ha estado hablando de doctrinas, mandamientos de hombres. Porque dejando el mandamiento de Elohim, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis muchas otras cosas semejantes. En la Biblia, cuando se habla de comida, siempre se va a hablar en relación a doctrinas, enseñanzas o discursos. Esto yo lo profundizo mucho más en el estudio del libro del profeta Daniel, que te recomiendo mucho que puedas ver esa saga de 3 videos donde aprendemos muchísimo en relación a ese tema y sobre todo llevándolo a la actualidad de nuestros tiempos.
Quisiera también comentarte que esta misma historia es contada en otro evangelio. Mateo 15, del 1 al 23, nos cuenta la misma historia. Pero en esa versión no está la frase importante o clave, que es haciendo limpio todos los alimentos, lo cual ya lo hace un poco sospechoso porque todo lo demás sí está. ¿Qué podemos hacer cuando nos enfrentamos a un versículo que aparentemente está contradiciendo otro texto de la Escritura? En este caso, el versículo de Marcos pareciera estar contradiciendo las instrucciones de Levítico 11. Bueno, una herramienta muy buena que tenemos es comparar versiones. Así que, vamos allá. Leamos entonces las diferentes versiones que encontramos de este capítulo y versículo en específico. Marcos 7:19. La versión, la Biblia de las Américas, dice: porque no entra en su corazón, sino en el estómago y se elimina, entre paréntesis, declarando así limpios todos los alimentos. La versión Nueva Biblia Latinoamericana dice: porque no entra en su corazón, sino en el estómago y se elimina, Yeshua declaró así limpios todos los alimentos. Ahora, es interesante notar que en la versión Biblia de las Américas aparece entre paréntesis. Y luego aparece esta versión que dice: Yeshua declaró así limpio todos los alimentos. Después dice: porque no entra en su corazón, sino en el vientre y sale a la letrina, limpiando todas las viandas. Y la versión 1909 dice: porque no entra en su corazón, sino en el vientre y sale a la secreta. Esto decía, haciendo limpias todas las viandas. En el texto original de la versión 1909 de Reina Valera, la palabra esto decía estaba en cursiva. Por ejemplo, la versión King James en inglés, Virginal Meats, en signo de pregunta. ¿A qué voy con todo esto? Si nos vamos, por ejemplo, aquí donde dice contexto, también aparece entre paréntesis, declarando así limpios todos los alimentos. Era una costumbre poner comentarios o opiniones personales cuando se hacían las traducciones de la Biblia, y estas se marcaban de dos formas: escribiéndolo entre paréntesis o en cursiva. De esta manera se le indicaba al lector que esto es un comentario o una opinión personal del traductor, del que estaba transcribiendo, etc. Y con el paso del tiempo esto fue quedando como algo oficial. Por lo tanto, lo que estamos viendo acá no es que Yeshua dijo: yo declaro así limpios todos los alimentos, sino que más bien es un comentario o una opinión que quedó registrada en Marcos 7:19. Como también les mencionaba, esto lo podemos corroborar porque en Mateo 15 lo que nosotros vemos es lo siguiente: ¿no entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina? ¿Te fijas acá que no hay un entre paréntesis que diga haciendo limpios todos los alimentos? Pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, adulterios, fornicaciones, hurtos, etc. Y por si alguien no me cree, voy a mover esta ventanita con mi cámara para que vean que no es que yo esté tapando intencionalmente parte del versículo. Y bueno, tú puedes ir a tu Biblia también y leerlo, por supuesto. Voy a volver acá arriba. Con esto nos queda demostrado que no es algo que Yeshua dijo. Él no dijo: yo hago limpio con esto todos los alimentos, sino que es un comentario de algún autor o traductor de este texto que está interpretando que Yeshua con esta enseñanza hace limpio todos los alimentos. Hay otro dato importante que creo que nos va a aportar mucha luz a este estudio, y es lo siguiente: si nosotros nos vamos al idioma original y nos vamos al Strong, a lo que dice el diccionario Strong, vamos a aprender algo muy interesante. Es importante ir al idioma original para entender qué es lo que se quiso transmitir. Esta herramienta de la Biblia paralela es súper buena porque podemos ir a comprender palabra por palabra el mensaje que se nos quiere transmitir. Ahora, yo tampoco sé griego, así que si tú estás un poco aterrado de ver todos estos símbolos en la pantalla, yo estoy un poco igual. Pero no te preocupes, que podemos aprender juntos. Vamos a ir a las últimas palabras del versículo, que son las que nos interesan, que es cuando dice purificando, que es algo así como kazarizón, panta, todos, ta, los, y bromata, alimentos. No sé si lo estoy pronunciando bien, pero es la idea. La herramienta Strong me permite acá ir a la raíz de la palabra. Así que vamos a ir a la palabra alimentos, que es la palabra clave. Entonces vamos acá
Y lo que vemos es lo siguiente. La raíz de la palabra es broma en griego y significa viandas, comida o vianda. Vamos a ir a la concordancia exhaustiva Strong, donde dice, está en inglés, pero yo te lo voy a ir traduciendo, que se traduce como comida o vianda y dice de la base de vibrosco, comida, literal o figurativamente. ¿Te acuerdas que yo te decía que puede ser alimento físico, pero también enseñanzas o doctrinas? Pero especialmente los artículos permitidos y prohibidos por la ley judía. Entonces, lo que nos está enseñando acá el diccionario es que cualquier autor griego, cuando habla de comida, especialmente queriendo hacer alusión, Strong dice ley judía, pero sabemos que la ley no se le ocurrió a ningún judío. Esa ley la dio el Creador mismo en Levítico 11, se la entregó a Moisés. Cuando cualquier persona en griego quiere hacer especial referencia a los mandamientos que Elohim dejó en Deuteronomio 11, va a usar la palabra vibrosco, la palabra que se utiliza acá. Por lo tanto, lo que vemos es que en la mentalidad del autor, él está queriendo hablar, definir como alimento, no cualquier animal que se mueve sobre la tierra, sino lo que quedó establecido en Levíticos 11. Déjame plantearte lo siguiente. Quiero pedirte un favor. Piensa, por favor, en 3 cosas que sea lo primero que se viene a tu mente cuando yo te digo la palabra alimento. Bien, quiero hacerte una pregunta. ¿Estuvo en esa lista la palabra ratón, serpiente, elefante, jirafa, topo? Sin duda que no, puesto que esto nosotros no lo consideramos alimento. Si tú usas la palabra alimento para hablar con cualquiera de las personas que están en tu vida, ¿tú crees que la otra persona pudiera entender o tú querrías transmitirle que estás hablando de los animales que te mencioné recién? Serpiente, ratón, topo, perro, gato. Sin duda que no. Porque esto sería diferente con Yeshua, con el autor del Evangelio. Cuando se está hablando de alimento, tenemos que ir a la mentalidad de ellos y especialmente a la mentalidad de Yeshua, porque Él es la clave en todo esto. Por lo tanto, ya aprendimos al ir al Strong griego que en la mentalidad de Yeshua, alimento se define como fue establecido en Levítico 11. Al decir, haciendo limpio todos los alimentos, está queriendo decir solamente eso. Todo lo que Yeshua considera alimento es limpio y tú lo puedes comer tranquilamente. No está diciendo haciendo limpio todos los animales para que tú puedas comerlos. Está diciendo haciendo limpios todos los alimentos. Por lo tanto, no significa que ahora tú puedas comerte un gato, un perro, una serpiente, un cerdo o un marisco. Hay una relación muy fuerte entre tener una alimentación santa y tener una vida santa. Te voy a dejar un link en la descripción de este video donde yo profundizo mucho más en la relación entre la alimentación y la santidad. ¿Por qué entonces Yeshua quiso que quedara registrado esto en Marcos 7? La respuesta tiene 2 puntos que quiero señalar. Yeshua quiere desafiarte hoy. ¿A quién vas a escuchar? ¿A doctrinas y tradiciones de hombres o vas a escuchar directamente la Biblia? Tú tienes una responsabilidad, no dejar que nadie te diga qué tienes que hacer, sino que tú leer tu Biblia de Génesis a Apocalipsis y obedecer todo lo que está escrito en ella. Segundo, Yeshua nos está haciendo una clara indirecta a que vayamos a leer el libro de Isaías. Entonces, hagamos eso ahora. Isaías 29, versículos del 18 en adelante, nos dice, esto viene después de lo que Yeshua citó, que se encuentra en el versículo 13, pero es muy importante, porque es profecía para nuestro tiempo. En aquel tiempo los sordos oirán las palabras del libro, y los ojos de los ciegos verán en medio de la oscuridad y de las tinieblas. Entonces los humildes crecerán en alegría en Yah, y aún los más pobres de los hombres se gozarán en el Santo de Israel. Profecía para nuestro tiempo. Los pobres recibirán, los ciegos y los sordos, la revelación de la palabra. Sigamos. Porque el violento será acabado y el escarnecedor será consumido. Serán destruidos todos los que se desvelan para hacer iniquidad,
los que hacen pecar al hombre en palabra, los que arman lazo al que reprendía en la puerta y pervierten la causa del justo con vanidad. Yeshua está claramente citando este pasaje de Isaías para decir lo siguiente: sé humilde, como te pide el versículo 19, y no violento, como te pide el versículo 20. Así que si tú tienes la intención de dejarme un comentario súper violento o de decirme algo que tú no estás de acuerdo, pero con agresividad, te invito a que pares, cuenta hasta 10 y luego de eso ve a tu Biblia, lee y trata de entender lo que Yeshua te quiere enseñar. Por supuesto que puedes opinar todo lo que tú quieras, pero hagámoslo en amor. Versículo 22. Por tanto, ya que redimió a Abraham, dice así a la casa de Jacob. Palabra para nosotros. No será ahora avergonzado Jacob, ni su rostro se pondrá pálido. Ya no tendremos vergüenza, porque estaremos obedeciendo toda la Biblia. Por lo tanto, ¿a qué le vamos a tener vergüenza si nuestras vidas demuestran obediencia? Porque verá a sus hijos, obra de mis manos, en medio de ellos, que santificarán mi nombre, y santificarán al Santo de Jacob, y temerán al Elohim de Israel. ¿Dónde se define quién es santo? ¿Cómo podemos ser santos? Cuando el Padre nos dice, sean santos como yo soy santo, Levítico 11, que es precisamente el capítulo donde se dan las leyes dietéticas. Y los extraviados de espíritu aprenderán inteligencia y los murmuradores aprenderán doctrina. Por lo tanto, muy importante que recibamos la palabra de Elohim directamente a nuestro corazón. Si deseas aprender más sobre la restauración de las vidas de todas las ovejas perdidas de la casa de Israel y cómo Elohim está llamando nuevamente a su pueblo para que las 12 tribus puedan unirse, te invito a que te suscribas a este canal para que puedas recibir un aviso cada vez que subo un video, que generalmente es todos los sábados. También te pido que le puedas dar me gusta para que este video pueda ser sugerido a más personas y que también tú seas parte de este proceso compartiendo esta enseñanza con todos tus seres queridos. Mi nombre es Gonzalo Ruz, soy parte del grupo La Pequeña Manada y esta es una enseñanza que con mucho amor he preparado y compartido con todos ustedes. Espero que el Padre te bendiga y te guarde y nos vemos en una próxima ocasión. ¡Shalom!